representar un vector, ¿no? Decíamos que puede representar por un segmento dirigido, se puede representar por un punto, suma de vectores componentes o combinación de vectores directores por medio de su magnitud y su dirección, que fue el último que vimos. Hicimos un ejemplito. Bueno, el cuento de la magnitud y la dirección, simplemente ahí definimos lo que era la dirección, ¿no? En forma general. Entonces, la dirección en forma general es un vector unitario. ¿De qué nos sirve? De escala de medida. Entonces, si esto es una unidad, ¿cuántas unidades tiene esta flechita? Pues te empieza a contar 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bueno, esto es el largo, la magnitud. Usted toma la magnitud, la multiplica por la escala de medida y tiene el vector U. Hicimos un ejemplo de cómo encontrar ese vector unitario. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar casos particulares que es en R2 y en R3. Y en R2 vamos a hacer un ejemplo bonito. Entonces, caso particular. O bueno, casos particulares de esta representación. Entonces, uno es en R2. ¿Sí? Recuerde, todo vector se puede escribir por medio de su magnitud y su dirección. Entonces, voy a colocar primero aquí R2, sistema de referencia, eje Y, eje X, y ubiquemos el punto. Lo voy a ubicar aquí en el primer cuadrante, que es más fácil siempre trabajar en el primer cuadrante. Ahí está nuestro vector. Visto como una flecha, también visto como un punto, ¿sí? Este sería el vector U. Bueno, en realidad aquí me voy a ocupar de la parte de la magnitud. Y se puede ver como el punto final F, que tiene coordenadas A y B. Bueno, le voy a colocar coordenadas X y Y mejor. Aquí quede más general. ¿Sí? La primera componente X, que se llama X en este caso, va sobre el eje X. Y la segunda componente Y, pues va sobre el eje Y. Y recuerde que en R2 vimos la dirección como un ángulo también, ¿no? Caso particular. Vamos a trabajar con ese ángulo. Aquí lo que acabamos de hacer es formar un triángulo rectángulo. Y en los triángulos rectángulos usted puede aplicar identidades pitagóricas. Entonces, identidades pitagóricas. Entonces, referente a este ángulo, este lado se llamaría opuesto, este señor sería el adyacente. Y este señor sería la hipotenusa. La hipotenusa es este lado que mide magnitud de U. Este lado opuesto mide magnitud de... No, sí me queda como... No, pero voy a trabajar con... Si lo trabajo con YX. Sí, lo voy a trabajar con YX. Este lado mide Y unidades. Y este lado mide X unidades. Y unidades y X unidades. Y la hipotenusa es la magnitud. Entonces, por identidades pitagóricas, sabemos que, por ejemplo, si usted toma el opuesto y lo divide por la hipotenusa, eso le tiene que dar opuesto sobre hipotenusa es seno. ¿Sí? En este caso, el opuesto es Y y la hipotenusa es la magnitud de U. Esa magnitud la podemos pasar al otro lado a multiplicar y despejamos el Y. Entonces, la componente Y se puede escribir como la magnitud de U por el seno de teta. Esto lo vamos a utilizar ahorita. También por entidades pitagóricas, conocemos que el adyacente sobre la hipotenusa nos daría coseno. En este caso, el adyacente es X y la hipotenusa es la magnitud. Y aquí podemos despejar la X. Entonces la magnitud pasa al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Ahora, podemos escribir U en forma de punto. Podríamos decir que U se representa por medio del punto de coordenadas X, Y. Pero ¿quién es X? X es la magnitud de U multiplicado por coseno de teta. Y Y es la magnitud de U multiplicado por seno de teta. En ambos
hay alguien en común, la magnitud de U. Eso lo podemos ver como un escalar, entonces lo podemos escribir afuera del punto. Y nos quedaría el punto coseno de teta, coma seno de teta. Sabemos que todo vector se puede escribir por medio de su magnitud y dirección. Aquí ya está la magnitud. Por lo tanto, este señor tiene que ser la dirección. Este señor es el que llamamos el U con un cosito arriba, el vector unitario, la dirección. ¿Sí? Ese debe ser un vector de magnitud 1. Sí, efectivamente, si usted le saca la magnitud a ese señor, da 1. Porque la magnitud de este señor sería primera componente del cuadrado, se nos queda coseno al cuadrado, más segunda componente del cuadrado, se nos queda seno al cuadrado, y a eso le sacamos raíz. Y coseno de un ángulo al cuadrado más seno de un ángulo al cuadrado, según identidades trigonométricas, eso nos da 1. ¿Sí? Entonces es un vector unitario. Ese señor es la dirección. Aquí tenemos una relación bonita. Entonces el vector unitario se ve directamente relacionado con el ángulo θ, que al fin de cuentas es otra forma de escribir dirección. Vean, ese señor lo vamos a tener en cuenta para un ejercicio. Esta fórmula que tenemos ahí. Es más, vamos a hacer primero, antes del ejercicio bonito, vamos a hacer un ejercicio práctico con esto primero. Entonces, un ejercicio podría ser el siguiente. Entonces, Profe, ¿podría mover la cámara un poco para arriba para copiar algo? ¿por acá? Más Sí, arriba. profe, ya. Ahí está bien. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Todo vector se puede representar por su magnitud y dirección. Entonces nos podrían pedir lo siguiente. La dirección en R2 se puede ver también como el ángulo. Entonces, podrían decir, hay un vector U en R2 con las siguientes características. Con magnitud, digamos, de 3 unidades. Y dirección, recuerde que la dirección en R2 se puede escribir como un ángulo. Y dirección de, no sé, voy a colocar 300. Y lo voy a escribir en grados, de 300 grados. Es una flecha que mide 3 unidades y forma un ángulo de 300. ¿Sí? Si esa flecha la coloco iniciando en el origen, la cabeza de la flecha, ¿en qué cuadrante está? Pregunto. ¿En qué cuadrante se forman 300 grados? En el cuarto. En el cuarto. Necesitamos encontrar un punto que represente el vector y ese punto va a estar en el cuarto cuadrante, ¿no? Características del cuarto cuadrante, la X es positiva y la Y es negativa. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Fácil, utilizando la fórmula. Es simplemente reemplazar los datos. Entonces, ¿qué sabemos? Que el vector U se puede escribir por medio de su magnitud y su dirección. ¿Cuál es la dirección? Coseno de teta, seno de teta. Y justo nos están dando esos datos. Entonces es un ejercicio de reemplazar magnitud, 3 unidades. Y aquí escribimos la pareja coseno de 300, coma, seno de 300. Entonces es simplemente reemplazar en la fórmula. Entonces voy a utilizar la calculadora. Lo primero es mirar que la calculadora esté en grados. Y ahora sí, coseno de 300 grados. La calculadora me acaba de decir 1/2. Y sacamos ahora seno. Y la calculadora me acaba de decir menos raíz de 3/2. Voy a dejar así. Lo podríamos pasar a decimal, pero estaríamos trabajando con una aproximación. Ahí está el punto.
Ahí por mucho podríamos entonces ahora multiplicar por el escalar, que es prácticamente distribuir, ¿no? Entonces nos quedaría 3 medios, coma, menos raíz de 3 medios. ¿Sí? En realidad, para que se viera más bonito, yo tomaría el 2 que está dividiendo y lo escribiría afuera. Se ve más elegante. Quedaría 3 medios multiplicando a la pareja 1, menos raíz de 3. Bueno, pero ya lo escribí así. Entonces, si nos fijamos, efectivamente, mire, la componente en X dio positiva y la componente en Y dio negativa. A es un punto en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Ese ejercicio, este ejemplito así sencillo, nos sirve para lo que vamos a hacer. Vamos a volver a utilizar esta misma propiedad. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero en un ejercicio ya con contexto. Entonces, toca escribirlo por aquí abajo. Bueno, primero lo voy a buscar. Yo por ahí tengo una imagen que me sirve Profesor, para el ejercicio. ¿Sí, señor? el 3 no modificó el menor raíz de 3 sobre 2. Ay, mentira, sí lo modifica. No lo puse. Menos 3 que multiplica a raíz de 3 sobre 2. Gracias. Listo. Listo. Por aquí tengo el ejercicio. Yo sé que todavía lo tengo por aquí en algún lado. Allá. Sí, pero aquí lo tengo sin enunciado. Toca inventarnos un enunciado. Bueno, no necesitamos el dibujo tan grande. Ahí lo podríamos dejar. Bueno, la dinámica es que ahí tenemos una imagen de un avión que está despegando. Vamos a suponer que el avión, para que pueda despegar, tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces vamos a escribir aquí condiciones para el despegue. Despegue, ¿no? Despegar. Bueno, condiciones para que el avión pueda despegar. Yo en realidad pues de eso no sé, entonces vamos a inventar los datos. Entonces supongamos que el avión, para que pueda despegar, tiene que salir a cierta velocidad mínima. Bueno, eso sí debe existir, ¿no? Debe haber una velocidad mínima para que pueda salir. No sé esa información, inventémosla. Supongamos que es, no sé, 300 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, en realidad eso sería la rapidez. Entonces, condiciones, debe salir a una rapidez de 300 kilómetros por hora. Y debe tener determinado ángulo de elevación. Aquí el ángulo de elevación en el dibujo está representada por la letra alfa. Entonces vamos a suponer que alfa tiene que ser igual a, pongámosle 30 grados. Entonces, tiene que ir a esa velocidad con un ángulo de 30 grados para que logre el despegue. ¿Sí? Esas son las condiciones necesarias para que pueda despegar. Bueno, pero aquí va a haber un problema. Entonces, aquí tengo pintado el vector, este vector que está ahí pintado, sería el vector viento. Entonces, aquí lo coloqué como un V sub A, velocidad del avión. ¿Sí? Entonces, la velocidad del despegue está representado por ese V sub A. Entonces, V sub A es la velocidad del despegue. Y la velocidad es igual a su magnitud por su dirección. ¿Sí? ¿Cuál es la magnitud? La magnitud es lo que estamos llamando, la magnitud de la velocidad es lo que se conoce como la rapidez. Esa es la magnitud de la velocidad. Y esa la tenemos, que es 300, y conocemos el ángulo, o sea, podemos conocer el vector velocidad del despegue. ¿Sí? Eso lo podemos reemplazar de una vez y podríamos encontrar esos datos, pero todavía no lo voy a reemplazar. A terminar aquí y colocar el ejercicio. La idea es que cuando va a despegar, entonces se va a encontrar con un viento.
un viento que sopla casi en dirección opuesta, o sea, es un poquito hacia la izquierda y con algo de elevación. Por lo general el viento pues sopla para muchos lados, ¿no? El viento por un lado puede ir hacia arriba, puede ir hacia el lado, bueno, es muy difícil de controlar, pero supongamos que aquí tenemos las condiciones y podemos decir que el viento siempre está soplando con determinada rapidez y con determinado ángulo beta de inclinación. Entonces vamos a suponer que tiene eso. Entonces, ¿qué pasa con esta velocidad? Pues esta velocidad choca con esta velocidad. Esta velocidad del viento afecta a nuestro vector y lo saca de curso. ¿Sí? Eso es lo que va a estar pasando ahí. Entonces, esa velocidad del viento también se puede escribir por medio de su rapidez y el ángulo. La velocidad del viento sería su rapidez y el ángulo. Ojo aquí con el ángulo. Aquí en el dibujo hay un beta. Ese beta no es el ángulo del vector. Entonces, esa es la cascarita que está ahí en el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ángulo de vector, usted lo mide desde el eje X positivo, aquí podríamos decir que está el origen. Entonces usted lo mide desde el eje X positivo, sentido contrario de las manecillas de reloj. Si hacemos este giro, ¿sí? Mejor dicho, esta flecha, ¿en qué cuadrante estaría? ¿Hacia qué cuadrante apunta? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál fecha? ¿Esa? Sí, ¿hacia qué ¿En el cuadrante 2? apunta? ¿En En el el 2? segundo. Segundo. Y en el segundo, los ángulos van entre 90 y 180, ¿no? O sea, ojo con este beta. Vamos a suponer, aquí toca colocarle condiciones. Supongamos que ese beta vale, no sé, supongamos que vale 10. Entonces le voy a agregar esa condición. Entonces voy a quitar aquí un momentico esta parte. Voy a terminar de colocar las condiciones que están por ahí. Entonces vamos a suponer que beta es un ángulo de elevación de 10 grados. ¿Sí? Y que la rapidez del viento, es decir, la magnitud de su velocidad, pongámosle una velocidad del viento, no, vamos a poner 300, eso suena ya casi como a huracán, no sé, 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Esos son los datos que tenemos del viento. ¿Sí? Entonces, ojo, ese beta no es el ángulo. El ángulo, o sea, la dirección del viento, ¿cuánto sería? ¿Qué ángulo da la dirección del viento? ¿Debería haber 180 o...? Casi. Entonces sería 0. No, mire, de aquí hasta aquí no hay 0. ¿Cuánto hay? Ahí sería 180 menos beta. No. Muy bien, 180 menos beta. O sea, esa es la cascarita del ejercicio. De ahí en adelante todo es fácil. O sea, que en este ejemplo nos estaría dando 170. Entonces, el error común es decir que, que la dirección es 10 grados. Pues no, la dirección no es 10 grados, porque si fuera 10 grados, esa flecha estaría apuntando en el primer cuadrante, no en el segundo. Eso era lo difícil del ejercicio en sí. Bueno, la dinámica es que ese viento va a golpear al avión, ¿no? Y lo va a sacar del curso. Voy a colocar aquí primero qué podría estar pasando. Entonces, voy a pintar aquí el vector, el vector velocidad del avión. A ese vector velocidad lo va a golpear el viento. Voy a pintar primero el viento por acá. Una flechita pequeña con un ángulo supuestamente más pequeño, porque es un ángulo de inclinación de 10 unidades. Algo así. Si usted tiene en cuenta esos dos vectores interactuando entre ellos, entonces vamos a tener una resultante. La resultante es la suma. Entonces la suma usted la puede colocar simplemente donde termina un vector, pues inicia el oso. Entonces voy a tomar el vector viento y lo voy a colocar iniciando donde termina la velocidad del avión.
¿Sí? Eso es lo bonito de los vectores, que usted los puede colocar, los puede dibujar donde quiera. Y vamos a tener una resultante. Entonces, cuando el viento golpee, lo saca del curso. Y vamos a tener entonces como resultante este señor. Le voy a colocar como nombre simplemente una V. De velocidad. Entonces, ¿qué le hace el viento? Pues el viento hace que la flecha del avión ya no sea tan larga, va a ser más pequeña. Entonces va a frenar un poquito la velocidad. Y aparte de eso, ya el ángulo de giro, el ángulo de elevación ya no es de 30, ya es un poquito mayor. Aquí el ejercicio no es encontrarse el vector V. El ejercicio va a ser el siguiente. Como ya sabemos que el viento lo va a golpear y lo va a sacar del curso, entonces la dinámica es cómo debemos modificar los valores del despegue para cuando el viento lo golpee, en realidad me dé el vector que quiero. ¿Cuál es el vector que quiero para salir? Pues un vector que tenga una magnitud de 300 y un ángulo de 30. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Voy a hacer el dibujo del ejercicio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sabemos que el viento lo va a frenar un poquito, entonces me toca tomar una flecha más larga. Y sabemos que el viento lo va a girar un poquito antihorariamente, ¿no? Entonces el vector que necesito es un poquito más largo y tiene que estar más abajo. Ese es el vector que necesito. De tal forma que cuando el viento lo golpee, en realidad lo deje en el curso que necesita el avión para salir. Les voy a hacer el dibujo y luego miramos cómo colocamos ese enunciado. Entonces, necesitamos que el vector viento, velocidad que diga, voy a pintar de otro color. Bueno, el morado que estaba ahí arriba. Sea algo así. Bueno, voy a tomar este mismo vector que tenemos acá, lo copio y lo pego por aquí. Muestra a ver si se cuadra. Vamos a colocarlo bien como está aquí. Y ahora coloco a este señor aquí arriba. Oiga, casi, casi. Bueno, ni tan casi. Bueno, este es el dibujo que necesitamos. No alcanza a llegar hasta allá me acabó la página. No alcancé a cerrar el dibujo. Esta es lo que queremos. Queremos encontrar el vector B de tal forma que cuando lo golpee el viento, la resultante sea los valores que inicialmente deberían tener el avión. Entonces, ¿cómo debe modificar el piloto los valores de rapidez, bueno, la rapidez del avión y el ángulo de elevación, de tal forma que cuando lo golpee el viento, salga con los valores o cumpla las condiciones iniciales? Ese sería el enunciado. Entonces, ¿cuál debe ser la rapidez y el ángulo de elevación? ¿Cómo era? ¿Cuál debe ser la rapidez y el ángulo de elevación? Bueno, al momento del despegue, de tal forma que cuando el viento golpee el avión,
se cumplan las condiciones iniciales. ¿Sí? Ahí el dibujo dice todo. Ahí está la operación. Entonces, ¿qué es la operación? Estamos tomando el vector V, el que no conocemos, es el que necesitamos hallar. Y lo vamos a sumar con la velocidad del viento, y eso nos tiene que dar la velocidad del avión al momento de despegar. Entonces toca ir un poquito más rápido porque el viento lo va a frenar. Toca no colocarle tanto ángulo porque el viento se encarga de subir lo que falta. Entonces, simplemente de aquí podemos despejar el V. Y ahí está resuelto el problema. Bueno, y falta hacer operaciones, ¿no? Entonces, ¿quién es V? V simplemente es la velocidad del avión menos la velocidad del viento. Necesitamos hacer resta de vectores. Y nosotros para restar, ¿cómo lo hacemos restas? Pues con puntos. Entonces toca escribir los vectores como puntos. Ahora sí vamos a utilizar las fórmulas. Bueno, vamos a empezar con la que teníamos arriba. Velocidad del avión. ¿Sí? Según la fórmula que tenemos arriba, la velocidad del avión es su rapidez, que es de 300 kilómetros, ¿no? Y el ángulo de elevación, que es de 30. Entonces simplemente reemplazamos 300 por coseno de 30, seno de 30. Voy a preguntarle a la calculadora cuánto es eso. Coseno de 30, raíz de 3 medios. Bueno, voy a dejar el 300 un momentico afuera. Y seno de 30 es un medio. Ahora, si multiplicamos por nuestro escalar, nos quedaría, bueno, 300 dividido en 2 da 150. Listo. Tenemos la velocidad del avión visto como un punto. Ya podemos operar. Ahora nos falta la velocidad del viento. Velocidad del viento. Magnitud. Dijimos que la magnitud, la rapidez del viento era de, ¿cuánto le habíamos? A 20 kilómetros. Y el ángulo es de 170, ¿no? Ahí es donde está el truquito. Entonces colocamos 20 coseno de 170, seno de 170. Bueno, ese ángulo sí ya no debe dar bonito. Toca hacer la aproximación. Nuestro coseno de 170. Aproximadamente menos 0.98. La voy a escribir aquí. Menos 0.98. Y ahora con seno. $0.17 aproximadamente. Y eso lo multiplicamos por 2, nuestra vez. 0.98 multiplicado por 20, que diga, por 20. Nos da 19.6. Primera componente. Y la segunda componente multiplicada por 20. Eso da 3.4. Ah, el primero es negativo, ¿no? Voy a colocarle el signo. ¿Sí? Y está como uno esperaría, ¿no? Primera componente negativa, segunda componente positiva. Es un punto en el segundo cuadrante, tal como se ve en el dibujo. Bueno, ya teniendo estos señores, pues ya podemos reemplazar, ya podemos hacer la operación que es la resta, ¿no? Y con eso vamos a tener nuestro vector. Entonces, nuestro vector, velocidad del avión menos la velocidad del viento. Y hacemos la diferencia. Voy a escribir todo un momentico. Bueno, esto sería, no, hagamos la diferencia una vez, componente a componente. ¿Ves? Primera componente le restamos la primera. A 150 raíz de 3 le restamos menos 19.6. Es decir, que en realidad vamos a sumar. Eso nos queda 150 raíz de 3
Le vamos a sumar 19.6. Eso nos da 279.4 aproximadamente. Primera componente. Segunda componente. A 150 le restamos 3.4. Bueno, eso sí se puede sin calculadora. Eso nos da 146.6. ¿Sí? ¿Dónde está apuntando? En el primer cuadrante. Bueno, nos piden la rapidez y nos piden el ángulo de elevación. Rapidez, magnitud. Saquémosle la magnitud de ese señor. Bueno, si uno está trabajando con una calculadora de vectores, usted puede escribir el punto y le dice a la calculadora, oiga, calculadora, ahórreme la pereza y calcúleme la magnitud, ¿no? Bueno, pero tampoco es tan complicado hacerlo con una calculadora casera. Primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, raíz. Bueno, la calculadora me acaba de decir 315.52. Pongámosle unidades. Esto es kilómetros por hora. Nos quedó, pues, los valores. Uno dice, bueno, ahí vamos bien. Parece que vamos bien, ¿no? Porque la idea es que la nueva flechita que estamos buscando tiene que ser más larga que este señor. Porque el viento lo va a frenar un poquito y nos va a dar una flecha más cortica. O sea, si no nos fuera dado mayor a 300, uno ya podría estar seguro que va mal. Digamos que nos dio 280. Usted dice, uy, no, eso no cuadra. Porque según nuestro dibujo tiene que ir más rápido. Para cuando el viento lo golpee, esa frenada al final nos quede de 300. ¿Sí? Y ahora, el ángulo de elevación tiene que ser menor que el ángulo que tiene el avión, ¿no? El ángulo con el que sale supuestamente tiene que ser de 30. Según nuestro dibujo, acá hay 30, pero entonces acá hay un poquito menos. Entonces el ángulo de elevación tiene que ser menor. Y el ángulo de elevación es simplemente la dirección. Entonces, dirección del vector V. Para calcular la dirección que necesitamos, saber en qué cuadrante está. ¿En qué cuadrante está? Primero, segundo, tercero, cuarto. En el segundo, ¿no? En el segundo, maestro, y miramos otra vez una vista. Flecha morada. ¿Hacia dónde apunta? Primero, segundo, tercero, Ah, cuarto. no, la morada, primero. Oh, no, pero Ah, en el primero. Sí, claro, en el primero. sí, en el primero. Entonces la fórmula del primer cuadrante dice simplemente saque arco tangente. ¿Arco tangente de quién? De B sobre A. B hace referencia a la segunda componente, A hace referencia a la primera. Entonces, segunda componente, 146.6 sobre la primera, 279.4. ¿Sí? Recuerde que si estuviera en el segundo o en el tercero, entonces la fórmula dice, súmele 180. Y si estuviera en el cuarto, súmele 360. Entonces, arco tangente de un cociente, donde arriba está 146.6 y abajo es 279.4. Eso nos tiene que dar menor que 30. Vamos a ver, la calculadora dice 27.68. Uno dice, no, puede ser que no haya quedado bien. ¿Sí? El problema es que no le dé menor a 30. ¿Sí? O peor aún, que le dé negativo. Si le da negativo, entonces en teoría el avión debería enterrarse en el suelo para que el viento lo levantara. Entonces ya sería un modelo como irreal, ¿no? Ah, bueno, y esto está en grados. Entonces, ese es el ángulo de elevación y esa es la rapidez. Entonces, de tal forma que cuando el viento lo golpee, ya no va a dar 27.68.
La resultante va a ser de 30. Y la rapidez ya no va a ser de 315.52, va a ser de 300. Y por lo tanto va a salir con los valores que necesita. ¿Sí? Un ejemplo bonito. Bueno, ese era un caso particular, R2. Existe otro caso particular, simplemente voy a escribir la fórmula, pero sin tanto detalle, porque ahí no tengo ejemplo bonito para hacer. Entonces, recuerde que estábamos trabajando casos particulares, ¿sí? Donde colocamos el título. Aquí, casos particulares, en R2. Voy a colocar numeración para no perdernos. Y segundo, en R3. Deben haber ejemplos bonitos, pero es que en realidad no tengo ninguno así por el momento. En R3. Recuerde, todo vector se puede escribir como la magnitud y dirección. No voy a hacer mayor cuenta, más que todo voy a escribir la fórmula como por cultura general. Entonces simplemente voy a hacer el dibujo del espacio y voy a mostrar algunos ángulos. Entonces, en R2 usted solo necesita un ángulo. El problema es que en R3 con un ángulo no basta para representar un vector. Entonces, en R3 usted en realidad necesita 3 vectores. Voy a ubicar aquí nuestro punto que representa el vector. Bueno, primero le voy a hacer el efecto tridimensional. Lo bajamos hasta que golpee el piso. Supongamos que lo golpea en este lado. Y nos vamos de forma paralela al eje Y y llegamos al eje X. Esta componente la voy a llamar A. Nos vamos paralelo al eje X y golpeamos el eje Y. Esta la vamos a colocar B. Y la altura sería la tercera componente. Aquí en el dibujo la altura son 3 cuadritos. Entonces 3 cuadritos en el eje Z. Y ahí estaría el C. Y ahí tenemos nuestro punto. Ahora lo voy a representar como la flecha, que va desde el origen hasta el punto. ¿Sí? La flecha tiene un largo de magnitud de U. Y sus componentes es A, B y C. Bueno, la idea es que ya en R3 no funciona el truco de representarlo por medio de la magnitud y un ángulo. Con un ángulo no alcanza. Entonces, aquí aparecen 3 ángulos. Uno es el ángulo que va desde el eje X positivo hasta la flecha. ¿Sí? Ese lo voy a llamar alfa. Otro ángulo va, voy a colocarle aquí los nombres de los ejes, antes que se me olvide, X, Y, Z. Otro va desde el eje Y positivo hasta la flecha. Lo voy a llamar beta. Y otro ángulo es desde el eje Z positivo hasta la flecha. Ese lo voy a llamar gamma. Bueno, si uno lo viera tridimensionalmente y todo muy bonito, usted con la cabeza de la flecha y llegando hasta las componentes B, hasta la componente A y hasta la componente C, estaría formando triángulos rectángulos. ¿Sí? No voy a hacer eso, simplemente voy a colocar aquí las fórmulas. Y esos triángulos rectángulos, aplicando identidades pitagóricas, se puede deducir lo siguiente. Se puede deducir que la componente A es la magnitud de U por el coseno de alfa. ¿Sí? A se relaciona con alfa. A, eje X, alfa. Eje Y, B y beta. B es igual a la magnitud de U por coseno de beta. Y C es igual a la magnitud de U por coseno de gamma. ¿Sí? No quiero decir las fórmulas porque la voy a escribir simplemente como un dato curioso, dejémoslo así. Por lo tanto, usted tiene el vector U visto como el punto ABC y usted puede reemplazar por magnitud de U, coseno de alfa, magnitud de U, coseno de beta y magnitud de U, coseno de gamma. Y podríamos sacar como factor común la magnitud de U. Vamos a sacar ese escalar. Y nos quedaría coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Sabemos que todo vector se puede escribir por medio de su magnitud y su dirección. Ahí está la magnitud. Por lo tanto, no le queda a otra
que este señor ser la dirección. Ese tiene que ser un vector unitario. Y esos señores se conocen como los cosenos directores. Simplemente se los quería mostrar. Entonces, en un ejercicio, usted le podrían decir la magnitud, oiga, yo quiero un vector en R3 que mida, no sé, 5 unidades y que sus cosenos directores formen ángulos de 30, 40 y 50. Bueno, coseno de 40, coseno de 30, coseno de 50. Reemplaza y listo, ahí está su vector. ¿Sí? Simplemente le coloco ahí la fórmula como un dato curioso, como cultura general, para que lo conozca. ¿Sí? No vamos a hacer mayor cosa con ese señor. Bueno, podemos hacer más ejercicios que tengan que ver con este señor llamado dirección. Hay unas cosas muy importantes por aquí que salen, pero eso lo haríamos ahorita. ¿Sí? Todavía faltan ejercicios bonitos por hacer. Bueno, esas son las representaciones de vectores. ¿Qué vamos a hacer ahora después de ya haber visto representaciones? Podemos trabajar ángulo entre vectores. ¿Sí? Claro que para poder definir ángulo entre vectores vamos a deducir una fórmula. Con esa fórmula es que vamos a encontrar el ángulo entre vectores. Y en esa fórmula está involucrada el producto punto. Entonces vamos a hacer un repaso de producto punto rápidamente. Producto punto nosotros lo utilizamos fue para la multiplicación de matrices, ¿no? Filas por columnas. ¿Qué necesitábamos? Que tuvieran la misma cantidad. Entonces, ese mismo producto punto no cambia. Simplemente que ahora no es fila y columna, sino vector y vector. Entonces podríamos tener el vector U con entradas, lo voy a colocar en forma general, en Rn. Primera componente, segunda componente, hasta la enésima componente. Y V, también lo mismo, pero lo voy a utilizar con la letra Y. Y es U1, Y es U2, hasta Y es UN. ¿Sí? Y el producto punto, pues era multiplicación componente a componente, ¿no? Y al final se sumaban todos. Entonces, primera componente de U se multiplica por la primera de V. Segunda se multiplica con la segunda. Y así sucesivamente. Hasta que la última se multiplique con la última. Y esos señores se suman. ¿Y el resultado qué nos va a dar? Pues el resultado nos va a dar un número. Es importante saber qué da cada operación. Bueno, eso quiere decir que el producto punto no cumple la propiedad clausurativa. Si usted multiplica vectores, no obtiene un vector, obtienes un número. Entonces, no se cumple la propiedad clausurativa. Pero sí se cumplen otras propiedades, ¿no? No es necesario hacer un ejemplo. Nosotros ya hemos hecho bastantes multiplicaciones de estas con filas y columnas. De todas formas, más adelante, pues, cuando encontremos un ángulo, vamos a hacer producto punto. Y el producto punto también va a aparecer en otras fórmulas por ahí. Bueno, voy a escribir aquí algunas propiedades interesantes que nos pueden servir. ¿Sí? Una propiedad es la conmutativa. Producto punto es conmutativo. La vez que hicimos el producto punto no miramos propiedades porque yo les dije, no, más adelante los vamos a trabajar. Es conmutativo. U punto V es lo mismo que V punto U. ¿Sí? Cumple una especie de propiedad asociativa. Asociativa es operar tres elementos. No pueden ser tres vectores. Voy a escribir un momentico algo y lo borro. Porque si fueran tres vectores, por ejemplo, voy a escribir aquí algo como así. ¿Sí? Eso que acabo de escribir no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si usted multiplica los dos primeros, el resultado le da un número. Y un número no se puede multiplicar producto punto con un vector. Eso es una operación entre vectores. Entonces, cuando yo digo asociativo, no me refiero a tres vectores. Me refiero a tres vectores y un escalar. Entonces, podríamos tener algo como U.V que nos da un número, y un número usted lo puede multiplicar por un número. ¿Sí? Y en realidad podríamos asociar de muchas formas. Podríamos hacer primero U multiplicado por K
y el resultado lo multiplicamos por V. O podríamos hacer K multiplicado por V y eso lo multiplicamos por U. Bueno, esa propiedad, ¿cómo la leemos en realidad? Bueno, esa propiedad dice, si usted va a hacer producto punto y tiene por ahí un numerito que no se puede ubicar bien, mejor dicho, que está haciendo estorbo, ¿qué hace? Escríbalo al inicio, déjelo ahí afuera mientras que usted hace el producto punto. Esa es la forma de entender la asociativa ahí. Entonces, quite el escalar, póngalo a un ladito para que no haga estorbo, mientras que los grandes trabajan. Tercera propiedad, cumple propiedad distributiva. ¿Sí? Se puede distribuir. Cuando usted habla de distributiva, aparece multiplicación y suma. La multiplicación va a ser producto punto y la suma de vectores. Entonces, podríamos tener el vector U más V. Bueno, y en este caso, pues toca llamar a alguien más, un vector W. Y la idea es que se deja distribuir de forma normal. U producto punto W más V producto punto W. Que si usted la lee de derecha a izquierda, se llamaría factor común W. Entonces puede factorizar. Bueno, esas son las propiedades básicas. ¿Qué me faltaría? Distributiva, asociativa, conmutativa. No existe propiedad modulativa, no existe propiedad invertiva. Bueno, esas son las propiedades básicas. Hay otras propiedades bonitas por acá, propias del producto punto. Voy a escribirlas acá. Por ejemplo, esta fórmula, esto es una fórmula más que una propiedad. Si usted toma U y lo multiplica con él mismo, es primera componente consigo misma, eso es escribir primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado. Bueno, esta operación es lo mismo que usted hace cuando saca la magnitud, pero sin la raíz. Le voy a quitar la raíz. ¿Cómo la quito aquí? Elevando al cuadrado. Ya no es raíz. Entonces, el producto punto se asocia con la operación magnitud, pero sin la raíz. Eso es lo que dice esa propiedad. Bueno, también necesitamos otra propiedad. Otra que vamos a aplicar ahorita. Bueno, esta. Si usted tiene, por ejemplo, magnitud de U menos V elevado al cuadrado. ¿Sí? La escribo ahí porque esa la vamos a utilizar ahorita. En realidad voy a hacer la prueba a que es igual. ¿Sí? No quiero escribir de una vez a que es igual, sino quiero llegar al resultado. Entonces, según la propiedad 4, si usted tiene la magnitud de un vector al cuadrado, de este vector al cuadrado, según la propiedad 4, es lo mismo que tomar el vector y multiplicarlo producto punto consigo mismo. Eso es lo que dice la 4, la propiedad 4. Y aquí podemos aplicar propiedad distributiva. Por ejemplo, podríamos tomar este vector y distribuirlo con estos dos. Entonces esto nos va quedando U menos V, producto punto U menos V, producto punto con V. Propiedad distributiva. Bueno, en realidad aquí quedaría U menos V, producto punto menos V. Pero ese menos, ahí fastidiando, según la propiedad asociativa, lo podríamos escribir al inicio para que no haga estorbo. ¿Sí? Estamos aplicando la propiedad asociativa. Toma el menos y póngalo aquí. Y ahora volvemos a distribuir. ¿Sí? Toca distribuir dos veces. Y entonces ahora nos va quedando U.U menos V.U. Primera distributiva. Menos. Y ahora hacemos la segunda distributiva. U.V menos V.V. Quitamos los paréntesis, por lo tanto todo va a cambiar de signo.
esto bueno, lo voy a dejar así como está. Y quitando los signos, aquí quedaría menos v punto v, y menos por menos nos da más v punto v. Ahora, esta multiplicación es igual a esta multiplicación, propiedad asociativa. Y ambas son negativas, se pueden sumar. Ya que eso nos da u punto u menos, y le voy a cambiar el orden. Entonces voy a escribir dos veces u punto v más v punto v. Ese es el resultado. Simplemente quería deducirlo. Entonces de acá podemos llegar acá. Esa fórmula usted se la puede, uno la puede memorizar de la siguiente forma, mirándola por este lado. Esto en realidad es este producto punto, ¿no? ¿Sí? Uno como está acostumbrado a tomar, si usted tiene algo y lo multiplica por sí mismo, por lo general lo suele escribir al cuadrado, ¿no? Aquí no se puede hacer eso. Usted no puede decir que este producto es u menos v al cuadrado. Pero piense un momentico en algo así. Si estuviera al cuadrado, usted podría desarrollar el cuadrado. La fórmula de desarrollar el cuadrado es el primero al cuadrado. Aquí no podemos escribir u al cuadrado, pero sí podemos escribir u por u. Menos 2 veces el primero por el segundo. 2 veces el primero por el segundo. Más el segundo al cuadrado. Bueno, en vez del segundo al cuadrado, v por v. ¿Sí? Entonces, en cierta forma es como desarrollar un cuadrado. Es una forma de verlo, ¿no? Para que sea atractivo. Bueno, escribí esa fórmula porque la vamos a aplicar ahorita. Bueno, hay otra propiedad, pero esa la vamos a escribir luego. Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir el producto punto? Con el producto punto vamos a escribir muchas fórmulas. Y una de las fórmulas que necesitamos es el ángulo entre vectores. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del ángulo entre vectores. ¿Sí? Este concepto de ángulo entre vectores usted lo puede definir en RN. Funciona muy bien. Entonces voy a pintar dos flechas. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar, bueno, para el ángulo entre vectores necesitamos que los dos vectores sean no nulos, que en realidad sean flechas, que ninguno de los dos vaya a ser el origen. Entonces, ángulo entre vectores, bueno, ahorita escribimos u y b diferente del origen, no nulos. Entonces voy a pintar aquí una flecha. Este es un vector. Puede estar dibujado en R2, R3, R5, R10, ¿sí? Donde sea. Y por aquí voy a pintar otro. Este va a ser V. Entonces, ¿cuál es la condición? Pues que ninguno de los dos sea el vector origen, sea el vector nulo. Entonces, U y V diferentes del origen. No nulos. ¿Sí? Que sean flechas, porque si son flechas, entre esas flechas, cuando tienen el mismo, cuando las unimos por su punto inicial, estaríamos formando un ángulo. Bueno, en realidad estamos formando dos ángulos. Este lo voy a llamar alfa, pero por aquí afuera entre ellos también hay un ángulo más grande. ¿Sí? Mira que lo estoy midiendo sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso es para que sea positivo. Bueno, a uno de esos dos ángulos le vamos a dar el título de ángulo entre vectores. Entonces, ¿cuál vamos a tomar? Vamos a tomar el más pequeño. Entonces, el ángulo entre vectores, el ángulo entre U y V, es el ángulo más pequeño que se forma con ambos. Es el menor de los dos ángulos. Que se forma entre ellos. Que se forman entre ellos. O sea, en este caso sería el alfa. Bueno, usted lo puede medir en grados, lo puede medir en radianes. ¿Sí? Y usted lo puede mirar como un giro, ¿no?
de esta flecha giro alfa unidades y llego a la flecha V. Pregunta al millón. ¿Qué es lo más pequeño que podría llegar a ser alfa? ¿Y cuál sería el valor más grande que podría llegar a tomar? Lo más pequeño que necesitamos girar entre vectores. 0. 0, muy bien. Hagamos 0 grados, vamos a escribirlo en grados. ¿Y qué tanto se pueden abrir los vectores? ¿Cuál es el mayor giro que se puede hacer? 90. 360. 90 es muy poquito, le 360. falta. 360 se pasó de calidad. Le voy a decir por qué. 180. 180, muy bien. Porque si usted abre demasiado, el alfa deja de ser el más pequeño. Entonces ya no sería el ángulo entre los vectores. Lo máximo que usted puede abrir sería 180. Si usted se pasa de 180, ese ya no es el menor. Ya pasaría a ser beta. Entonces siempre está entre 0 y 180. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo encontramos? Ahí es donde vamos a deducir la fórmula en donde aparece el producto punto. Vamos a deducir la fórmula para encontrarlo. La fórmula nace de algo que uno ve en el colegio, que es la ley del coseno. La ley del coseno se aplica para triángulos, ¿no? Voy a pintar aquí primero un triángulo. Listo. En los triángulos, los vértices usted los denota con letras mayúsculas A, B y C. ¿Sí? Tiene 3 ángulos. Los lados opuestos a cada vértice lo denota con la letra del vértice, pero en minúscula. Para el vértice A, su lado opuesto es A minúscula. Para el vértice B, su lado opuesto uno lo denota con B minúscula. Y para el ángulo C, este es una C mayúscula supuestamente, su lado opuesto es una C minúscula. Démosle nombre a los ángulos, lo voy a llamar aquí alfa, beta y gamma. Y la ley de los cosenos, salen 3 ecuaciones. Solo quiero escribir una. Voy a escribir, por ejemplo, para bueno, mejor dicho, para el lado A. Si trabajamos con este señor, el ángulo opuesto es alfa. Entonces vamos a trabajar esta relación. Entonces, la ley de los cosenos para ese caso sería que A al cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces el producto entre B y C. Bueno, prefiero escribir B primero y C de segundo, ¿no? Simplemente por el orden del diccionario. Eso se llama el orden lexicográfico. Suena hasta bonito. B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de alfa. Esa es una de las fórmulas que aparece con la ley de los cosenos. Vamos a aplicar esa. Pero la vamos a hacer con vectores. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar. Voy a utilizar estos mismos vectores que están aquí. Los copio y los pegamos por acá. Voy a quitar el giro ese grande que ya no lo necesitamos. ¿Sí? Esos vectores podrían ser lados de un triángulo, pero falta el tercer lado para cerrar la figura. ¿Sí? Espera, quiero mirar la fórmula de arriba, cómo la escribimos. A U le restamos V. Ya, como para saber una cosa aquí nomás. Voy a escribir un momentico, esa información la necesito tener aquí presente. A U le restamos V. Bueno, necesitamos cerrar la figura para formar un triángulo. Es decir, entre las cabezas de las flechas vamos a formar un segmento. ¿Sí? Y se cierra la figura. Bueno, ese segmento en realidad se puede ver como un vector y ese vector saldría de una operación. Nosotros la clase pasada vimos una operación en donde
el resultado se escribía entre las cabezas de las flechas. Y esa operación era la resta. A ese segmento toca colocarle cabeza de flecha. ¿Hacia dónde la voy a apuntar? La voy a apuntar en este caso hacia U. ¿Importa hacia dónde apunte? Bueno, en realidad no importa. Simplemente es como para que me quede la fórmula que escribimos arriba. Entonces lo voy a apuntar hacia U. Si la cabeza apunta hacia U, la resta que estamos haciendo es U menos V. Entonces, por medio de U y por medio de V, acabamos de formar un triángulo. ¿Sí? ¿Cuánto mide los lados de ese triángulo? Bueno, mide las magnitudes de los vectores, ¿no? Este mide magnitud de V, este mide magnitud de U, y el de arriba mide magnitud de U menos V. Y aquí tenemos el ángulo alfa, que es el opuesto de este señor. Y aplicamos la ley de los cosenos para estos tres lados. Simplemente voy a reemplazar quién es el que estamos modificando cada uno. Entonces, en la fórmula que escribimos acá, para el ángulo alfa el opuesto era A. Aquí para el ángulo alfa el opuesto es este señor. Entonces, el que está reemplazando el papel de A es la magnitud de U menos V. ¿Sí? Y los otros, pues serían los otros señores. Por ejemplo, podríamos decir que B sería, por ejemplo, la magnitud de V. ¿Por qué no? Y C sería la magnitud de U. Este era importante en realidad. Y aplicamos la ley de los cosenos. Entonces, en vez de A, B y C, escribimos magnitudes. Entonces, aplicando la ley de los cosenos, nos quedaría al cuadrado magnitud de U menos V al cuadrado. Es igual a magnitud de V al cuadrado más la magnitud de U al cuadrado menos 2 veces B por C. Por el coseno de alfa. ¿Sí? Y ahora, esta fórmula, usted dice, uy, eso quedó largo, quedó feo. Bueno, en realidad es que no ha visto nada. Esto se va a poner mejor. Porque ahora vamos a aplicar la fórmula que escribimos arriba. ¿Sí? Que era la propiedad 5, ¿no? Este señor se puede escribir de esta forma. Ah, bueno, aquí podríamos completarle algo para que nos quede mejor aún. U.U se puede escribir como la magnitud de U al cuadrado. Menos 2 veces U.V. Y V.V se puede escribir como la magnitud de V al cuadrado. Eso dice la propiedad 4. Entonces, en realidad voy a utilizar mejor esta. ¿Sí? Voy a utilizar esa fórmula. Entonces, vamos a escribir esta expresión. ¿Sí? Entonces, acá nos quedaría magnitud de U al cuadrado menos 2 veces U.V más la magnitud de V al cuadrado. ¿Sí? Usted dice, uy, no, eso quedó aún más largo. No, en realidad, eso hace que todo se vuelva más cortico. Porque acá hay muchas expresiones que se pueden simplificar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al lado derecho, al lado izquierdo está magnitud de U al cuadrado. Al lado derecho también. Se cancelan entre ellos. Al lado izquierdo aparece magnitud de V al cuadrado. Al lado derecho también. Y entonces abrimos la expresión simplemente para eliminar. Y vamos a despejar el coseno de alfa. Entonces lo que está multiplicando el coseno de alfa pasaría al otro lado a dividir. Y nos va quedando lo siguiente. Menos 2 veces U.V, que fue lo que se salvó al lado izquierdo, se divide en menos 2 veces magnitud de V por magnitud de U. Bueno, le voy a cambiar el orden. Y esto es igual a coseno de alfa. El menos 2 y el menos 2 se simplifican. Entonces, bueno, ahora voy a voltearlos acá. Voy a escribir primero coseno. Entonces, ¿a qué llegamos? A que coseno de alfa es U.V sobre la magnitud de U por la magnitud de V. Ahí ya queda muy fácil despejar el alfa, pero la voy a dejar así se ve bonita. Entonces, esta sería la fórmula. Desde acá, en cualquier momento, usted puede despejar el alfa. Despejando el alfa, encuentra el ángulo.
De ahí esa fórmula sale. Hagamos un ejemplito para aplicar la fórmula. Encontremos el ángulo entre los vectores. Podemos trabajar vectores en R2, en R3, en R100, donde uno quiera. ¿Sí? Porque el producto punto se define en Rn y la magnitud también. Si usted trabaja en R20, al fin de cuentas esto le va a dar un número al cual le puede sacar el coseno. Bueno, el arco coseno, que es la función inversa. ¿Sí? Entonces usted puede calcular fácilmente ángulo en vectores en R4 y le puede dar, por ejemplo, que el ángulo es de 30. No se ven los vectores en R4 y no sabemos en realidad qué quiere decir que el ángulo sea 30, pero usted lo puede calcular. Aquí no sabríamos qué significa. Usted sabe, el ángulo es 30, ¿qué quiere decir eso? Ni idea. Pero se puede hallar. Hagamos un ejemplito sencillo. Trabajemos con vectores, por ejemplo, en R2, para que sea fácil la cuenta. Entonces, calcule el ángulo entre, y lo voy a escribir de una vez en forma de punto para que sea fácil operar. 1,-2 y V, no sé, 3,0, por decir. ¿Sí? Ninguno de los dos puede ser el origen, porque si usted tiene el origen, ¿qué es? El origen es el vector punto. Punto origen, ¿no? Y los otros se representan con flechas. Y con un punto y una flecha, usted no arma ángulos. Usted necesita dos flechas para armar ángulo, ¿no? Entonces, por eso ninguno puede ser el origen. Bueno, y ahí está muy bien. Ninguno de los dos es el origen. Es simplemente aplicar la fórmula. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el producto punto y necesitamos las magnitudes para multiplicarlas. Empecemos con el producto punto. Bueno, ¿quién me puede dar el resultado de ese producto punto? Está muy fácil. Multiplique componente a componente y sume. ¿Cuánto da? Bueno, escribámoslo entonces. Primera componente por primera componente. ¿Cuánto da? Ah, está fácil. ¿Cuánto da 1 multiplicado por 3? Ah, no está difícil para nada. Hay que saberse la tabla del 1 nomás. 1 por 3. 3. 3, muy bien. Y segunda por segunda, ¿cuánto nos daría? Eso está más fácil aún. Menos 2 multiplicado por 0. Nos daría 0. 0. Muy bien. ¿Sí? Fácil. Listo. Multiplicación componente a componente. Primera por primera, segunda por segunda. Y necesitamos también las magnitudes. Magnitud de U. Primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Como la segunda componente al cuadrado, no es necesario escribirle el menos. Eso va a dar positivo. 1 al cuadrado, 1. Menos 2 al cuadrado, 4. Suma 5. Raíz de 5. Y la magnitud de V nos daría primera componente. Bueno, eso no es necesario ni hacer cuentas. Porque ese señor ahí se ve que mide 3 unidades. Pero bueno, hagámosle las cuentas. Primera componente al cuadrado. Segunda componente al cuadrado. Raíz de 9. 3. ¿Sí? Porque ese señor está sobre el eje Y. Del origen suba 3 unidades. Ahí está el vector. ¿Listo? Reemplazamos en la fórmula. Entonces nos quedaría coseno de alfa es igual. Producto punto nos dio 3. Y producto de magnitudes. Magnitud de U, raíz de 5.
y lo vamos a multiplicar por la magnitud v. Bueno, aquí podríamos simplificar. Y nos queda 1 sobre raíz de 5. Y ahora sí, despejamos el alfa. Entonces el otro señor pasa como el arco coseno de 1 sobre raíz de 5. Que en la calculadora uno lo encuentra como coseno a la menos 1, ¿no? Lo puede medir en grados, lo puede medir en radianes. Ya tengo la calculadora en grados. Entonces escribo arco coseno de un cociente, en donde arriba es 1 y abajo es raíz de 5. Y la calculadora me acaba de decir eso es aproximadamente igual a 63.43 grados. ¿Sí? En R2 eso tiene bastante sentido. Esa giró 63.48. Uno se puede imaginar la situación, ¿no? Bueno, ejemplo sencillo de ángulo entre vectores. Ahora, con el ángulo entre vectores se podrían definir cosas. ¿Sí? Sirven para definir, pero en realidad uno no las utiliza para las operaciones para lo que queremos hacer. Por el cuento del ángulo podríamos definir, por ejemplo, vectores paralelos y vectores ortogonales. ¿Sí? Vectores paralelos, hay muchas formas de definir paralelos. Se puede definir con ángulos. ¿Sí? Lo único que ustedes saber es el concepto de ser paralelo. Voy a colocarlo aquí como para segmentos. Primero, usted podría tener aquí un trozo de recta. Le dicen a uno, oiga, yo quiero otro trozo que sea paralelo. ¿Sí? Si yo le digo, pínteme ahí al lado otro segmento paralelo, yo creo que más de uno tendría la idea de qué tocaría hacer. Tocaría hacer de pronto algo como, gráficamente como así más o menos, ¿no? Eso parece que es paralelo. Quiero pintar otro. ¿Sí? Que sean paralelos no quiere decir que sean del mismo tamaño. Pueden ser tamaños diferentes. Bueno, parece un poquito que sí. Bueno, el último como que casi no. Ya mejoró. Ya. ¿Sí? Usted podría decir, esos son segmentos paralelos. ¿Sí? Pero yo quiero vectores. Entonces, bueno, los vectores se pueden representar con segmentos dirigidos. Pongámosle cabeza de flecha. Eso es todo. Este podría ser U. Este señor lo podríamos llamar V. Y el otro, bueno, le voy a colocar cabeza de flecha para el otro lado. Pero la cabeza de flecha no le quita el hecho de que es paralelo. Que apunte hacia el otro lado no quiere decir nada. Entonces, ahí hay un dibujo de 3 vectores paralelos, todos con diferentes tamaños, pero son paralelos. Bueno, si son paralelos, ¿qué ángulo forman entre ellos? Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo que se podría formar entre U y V? Únalos por su punto inicial. ¿Qué ángulo se forma entre ellos? Paralelos que son iguales, pero con diferente punto, o sea, El ángulo. ¿Qué ángulo formaría si hago que los puntos iniciales coincidan? Si muevo uno al lado del otro. 90 grados. 90. ¿Cero? Ah, 0. Cero. Muy bien. ¿Cero? Entre U y V el ángulo es de 0. ¿Y cuánto es el ángulo, por ejemplo, entre U y W? 180. 180, muy bien. Entonces podríamos definir el concepto de ser paralelos por medio del ángulo. Esa es una forma como geométrica. Entonces podríamos decir, paralelo se puede escribir de la siguiente forma. 2 rayitas que simbolizan el concepto de ser paralelos. U es paralelo a V
si solo si el ángulo entre ellos es de 180 o de 0. ¿Sí? Voy a colocar primero el 0. Si en realidad el ángulo fuera 0, hay otra forma de decir ángulo 0. Si el ángulo es de 0 es porque ambos tienen la misma dirección. Vamos a escribir eso entre paréntesis. Eso es una forma de decir ángulo 0. O decir que tienen la misma dirección. ¿Sí? Y lo otro es que formen un ángulo de 180. Si forman un ángulo de 180, ¿qué podríamos decir de sus direcciones? Ya no van a tener la misma. Van a tener direcciones de, ¿cómo la llamaríamos? ¿Opuestos? Opuestas, perfecto. Tienen direcciones opuestas. ¿Sí? Bueno, con el concepto de ángulo podemos definir misma dirección y direcciones opuestas. Esa es una forma de llegar a ese concepto de ser paralelos. Aunque no me gusta hacer tantos cálculos acá, ¿no? Porque tocaría encontrar el ángulo. Entonces el ángulo hace todas las operaciones, hace el producto punto, hace las magnitudes y calcula. ¿Sí? Es más, podríamos hacer cuentas, podríamos escribir otra forma de ser paralelos. Voy a utilizar aquí un momentico la fórmula del ángulo. Sabemos que coseno de alfa se calcula con u.v sobre la magnitud de u por la magnitud de v. Producto punto entre vectores, producto sobre el producto de sus magnitudes. Si esos señores fueran paralelos, ya estamos diciendo que alfa equivale a 0 grados o 180. Coseno de 0 da 1 y coseno de 180 da menos 1. Es decir, estamos diciendo que esta operación nos daría más o menos 1. Y podríamos tomar estos señores que están dividiendo y pasarlos a multiplicar. Y entonces también podríamos deducir acá que más o menos la magnitud de u multiplicado por la magnitud de v nos da u.v. Ese más o menos se ve más bonito si lo escribo al otro lado. Entonces, otra forma de decir que son paralelos es sacando la magnitud y mirando que el producto entre la magnitud es más o menos el producto punto. Aunque esa fórmula no tiene gracia porque tocó hacer todo el proceso. Producto punto y magnitudes. Entonces, esa sería otra forma de ver que son paralelos, ¿no? Si esto pasa. Entonces, esa fórmula tampoco nos funciona mucho. Es lo mismo que hacer todo el proceso. Pero hay una tercera fórmula que es más bonita. Esa es la que uno aplica. Si son paralelos, por ejemplo, entre u y v, al mover v, ambos van a quedar sobre una misma línea. Lo que pasa es que el tamaño no coincide. Pero usted podría decir, no, pues voy a tomar v y lo voy a multiplicar por cierto escalar que lo estire y llegue a ser igualito a u. Y lo mismo podríamos hacer entre u y w. Yo puedo decir, yo voy a multiplicar w por un escalar, en este caso negativo, para que le cambie la cabeza de flecha y que lo estire para llegar a u. Entonces, esa es la forma más práctica de ver el concepto de ser paralelos. ¿Sí? Esta es la fórmula que en realidad funciona muy bien. U y V son paralelos. Bueno, ya estoy escribiendo matemáticamente, son paralelos, ¿no? U es paralelo a V, sí, solo sí, U y V son múltiplos. ¿Qué quiere decir? Que usted de U
usted con V, al multiplicarlo por determinado escalar, obtiene U. O lo contrario, usted con U lo multiplica por alguien y llega a V. Y ser múltiplos es un proceso que muchas veces se hace a ojo. Entonces quiero escribir aquí un ejemplito. ¿Cómo veríamos esto con ser paralelos? Pues con ser múltiplos. Esta es la forma más eficiente de probar que son paralelos. Vamos a hacer aquí un ejemplo en R3. Entonces, por ejemplo, el vector 2, 1, menos 4, junto con el vector menos 2, no, muy fácil, menos 6, menos 3 y 12 son paralelos. No hay necesidad de hacer mayor cosa. Simplemente mire que si usted toma uno y lo multiplica por determinado número, obtiene el otro. ¿Sí? Esa se ve fácil. Si usted todavía no la ve, voy a escribir aquí cómo sería el proceso. Voy a escribir primero aquí el vector 2, 1, 4, por ejemplo. Y por aquí abajito voy a escribir el otro. Menos 6, menos 3 y 12. Voy a tomar un número que sea muy fácil de identificar para hacer operaciones. Bueno, en este caso, acá hay uno ideal, que es el 1. ¿Sí? El 1 es el mejor número para identificar operaciones. El 1 está en la segunda componente. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué número multiplico al 1 para que me dé la segunda componente de abajo? Menos 3. Por menos 3. Menos 3. ¿Sí? Ahora, si eso se cumple con las otras componentes, es porque es múltiplo. Verifiquemos a ver si se cumple con las otras. Por ejemplo, la primera. Si tomo la primera y la multiplico por menos 3, ¿da el de abajo? Sí, Listo, vamos bien. ¿Y en la última también se cumple? también. ¿También? Ah, entonces sí son múltiplos. Entonces usted necesita simplemente encontrar el escalar. Entonces apóyese en un valor fácil para sacar el escalar. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que si yo tomo el vector U y lo multiplico por menos 3, obtenemos el vector V. Que prácticamente es un proceso de a ojo. Mire componente a componente. ¿Sí? Alguien la podría haber hecho al contrario. De V llegar a U. ¿Por qué multiplico el menos 3 para llegar al 1? 1 es A por menos 1/3. ¿Sí? Y en ese caso tendríamos que U es igual a menos 1/3 V. De todas formas, uno es múltiplo del otro. Entonces, A son paralelos. ¿Sí? Aquí se ve muy bonito. Mire lo que estamos diciendo acá. El vector U, el menos, ¿qué le hace? Le cambia la cabeza de flecha. Y el 3 lo triplica de tamaño. Y entonces vamos a tener el vector V. El vector V es 3 veces en tamaño el vector U. ¿Sí? Y con eso uno puede hacer unos ejercicios más bonitos. Voy a hacer aquí un ejemplo donde utilicemos este concepto. Aunque ese ejemplo, bueno, voy a dejar el enunciado y la otra clase lo trabajamos mejor. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí con esto uno puede hacer ejercicios muy bonitos con el concepto de ser paralelos mirándolo como múltiplos. Vamos a hacer un ejercicio que teníamos pendiente desde hace rato. ¿Sí? Que en realidad el ejercicio tiene que ver con segmentos, no tiene que ver con vectores. La idea es que si usted la trabaja con vectores, el ejercicio es muchísimo más fácil. Creo que ese no lo hemos trabajado en sí. Lo voy a colocar acá, usted me avisa si ya lo trabajamos o no. Bueno, son dos ejercicios. Uno, el primero es
determinar si 3 puntos son colineales. ¿Ese ya lo trabajamos? No. Ese se trabaja con el concepto de segmento. Bueno, No, profesor, ¿Todo eso fue? hemos trabajado. bueno, eso lo vamos a plantear con segmentos y le voy a decir con segmentos cómo se soluciona. No es tan, o sea, es fácil las operaciones, pero toca hacer muchas operaciones. En cambio, con vectores este ejercicio es súper sencillo. Y voy a escribir el otro, que también tiene que ver con puntos. Colineales quiere decir que están sobre una misma línea, ¿no? Y el otro es buscar un punto que esté dentro de un segmento y cumpla con determinadas características. Entonces vamos a decir lo siguiente. Determine C que pertenece al segmento AB, tal que la magnitud entre A y C es el doble de la magnitud entre C y B. ¿Sí? Estos dos ejercicios se puede trabajar con el concepto de segmento. Se puede trabajar tipo cálculo. Si usted lo hace, si usted le pregunta a un profesor que solo dicte cálculo, ¿sí? Que no haya dictado, por ejemplo, álgebra, a veces uno puede encontrar, él le va a dar un enfoque tipo cálculo. Y aquí el enfoque tipo cálculo, es muy largo. Por ahí sí es muy complicado. Con segmentos uno dice es más o menos, pero con vectores estos ejercicios se vuelven pero re fáciles. ¿Sí? Entonces con vectores usted puede hacer muchas cosas. Entonces, estos dos ejercicios los vamos a trabajar en la otra clase y tiene que ver con el concepto de ser paralelos. Y ser paralelos es que sean múltiplos. Eso es lo que vamos a utilizar. Entonces lo dejamos ahí simplemente indicado para empezar la otra clase con eso.